Sin este análisis que pudiéramos considerar elemental, no pudiéramos llegar a ninguna conclusión razonable. O sea, no pudiéramos tener elementos para conformar una idea que realmente tenga bases y sustento para hacer una proyección futura. Por eso, no hay nada mejor que los ejemplos. Si, por ejemplo, nosotros basaríamos este análisis, este fundamento, en teorías, no funciona. Pero si nos remitimos a los ejemplos, ahí sí vamos a encontrar respuestas concretas. Por ejemplo, hace 50 años, cuando éramos la mitad de la población, o sea, éramos 20 y tantos millones de habitantes, no se previó, no se planificó, ningún proyecto hubo un proyecto de Estado, por supuesto, hacia futuro. O sea, no se previó este país, no se tuvo en consideración que en 50 años, o sea, 1960, por decirle, época de Frondizi, no se previó que dentro de 50 años iba a haber un problema estructural como el de hoy. Entonces, los resultados están a la vista. O sea, no es que vino un hado maldito a traernos todas las pestes de Egipto. Nuestra imprevisión, la incapacidad de nuestra dirigencia, ahí tienen el resultado. Es la evidencia más concreta de una realidad que ahora la podemos analizar con toda tranquilidad. Ahora, si no queremos ver esa realidad, y vamos a buscar un montón de pretextos para justificar todas las frustraciones y todas las cosas que nos están sucediendo actualmente. Pero arranca con un problema de la dirigencia argentina que hace 50 años no tuvo previsto el futuro. O sea, estas consecuencias. ¿Qué nos determina eso? Que si nosotros no tenemos una política de Estado con dirigentes realmente capacitados, dentro de 50 años, cuando seamos 80 o 100 millones de habitantes, vamos a estar en una tragedia. O dominados. Fíjense bien. O vamos a estar en una tragedia completa de país en extinción, o vamos a estar plenamente dominados por una potencia internacional, sea la que fuere. O sea, no hay ningún misterio. Está en nosotros. Y claro, cuando digo está en nosotros, estoy recordando lo que me acaba de decir Pirulo. O sea, Pirulo tiene previsto todas estas cosas y es él el que me ha traído a mí todos estos razonamientos que ahora estamos conversando. Entonces, nosotros no podemos ser indiferentes frente a la realidad. Y claro, para no ser indiferentes tenemos que ser honestos. O sea, no podemos justificar a nadie. En cuanto empecemos a justificar a algún político que ocasionalmente condujo los destinos del país, sonamos. Ya estamos caminando por un puente falso, por un tembladeral. Y entonces empezamos a justificar todas las ineptitudes, todas las incapacidades, todas las soberbias, todas las necedades que tienen muchos de nuestros dirigentes actualmente. Cuando Pirulo me señalaba lo nefasto que suele ser la improvisación en la conducción del Estado, en un gobierno, en un equipo de gobierno, me señalaba estas cosas y me decía que las generaciones futuras después lo único que vienen es a lamentarse, porque ya tienen establecido o estructurado una hoja de ruta. Y entonces es muy difícil que venga un iluminado o un dirigente que tenga la capacidad, primero de prever lo que está sucediendo, como en este caso, sino que se engancha, o sea, continúa el proceso de decadencia. Y entonces van emparchando. O sea, por ejemplo, por decirte una cosa, me decía, esto me lo mencionaba Pirulo, no es que es mío, yo no tengo esa capacidad para prever estas cosas. Me decía, por ejemplo,
se empieza a amontonar un grupo de gente marginada social del país, que converge, por ejemplo, sobre Buenos Aires y forman lo que fueron las villas miserias. Cuando ese problema comenzó, ahí hubo que tener ya la solución. Pero fíjese, como no hubo solución, como no hubo un estudio, como no hubo previsión, como no hubo dirigentes que realmente visualizaran lo que pudiera resultar un gran problema futuro, lo único que sucedió es que el problema marginal del que llegaba del interior del país se fuera acrecentando. Y hoy han proliferado las villas de una forma increíble, pero lo peor de todo no es que hayan proliferado las villas, sino que ahora las institucionalizan a las villas y las quieren urbanizar. O sea, esa es una incapacidad absoluta, es la confesión de una capacidad absoluta, de una incapacidad, pero rayano en el delirio, a urbanizar una villa de miseria. Eso quiere decir que no tienen previsto ninguna solución para nada a futuro. Y sobre eso es lo que hay que trabajar. Cuando se habla de dirigencia, se habla de ese problema estructural del país que hablábamos al principio. Y que si no prepara uno una dirigencia para que enfrente realmente de raíz el problema va a continuar. Usted alegremente se puede burlar o se puede reír de esta propuesta, de esta visión de las cosas. Pero con burlarse o con reírse o con mofarse de lo que yo estoy diciendo, usted no va a resolver nada ni está proponiendo nada. Entonces, esto es una cosa seria que se manifiesta en la voz del pueblo a través de un inspirador, que es Pirulo. O sea, Pirulo es usted, como ya lo he dicho al principio. Pirulo somos todos los argentinos, porque un poquito de todos los argentinos somos los que sabemos que necesitamos cambiar. Entonces, hemos corporizado en todos los habitantes del país, que están marginados socialmente y los que no encuentran el horizonte y los que no encuentran el rumbo, una estructura, una pequeña partícula para conformar a Pirulo, que es, en síntesis, la necesidad expresada en un personaje que se ha creado para enviar un mensaje. Entonces, estos problemas que son raíces fundamentales de cualquier propuesta que se haga con seriedad, tiene que tener en consideración estos problemas, que si no hay una clase dirigente preparada, no voluntariosa como la que ha habido, que se lleva todo por delante y que cualquiera hoy se hace dirigente, eso hay que prepararlo, eso hay que instalar el colectivo social, la idea de que se necesita capacitar la gente que va a conducir los destinos del Estado, los destinos del país, de ese país, no el actual, porque el actual ya vemos cómo andamos a los tumbos, sino de ese país que nos está proponiendo un desafío enorme. O sea, vamos a hacer, en serio, vamos a hacer 80, 100 millones de habitantes en 3, 4 décadas. Y si no hay una concepción, un proyecto, una idea por lo menos, imagínense cómo vamos a estar. Y bueno, entonces por eso Pirulo dice que hay que empezar a planificar ese país. Planificar ese país. Y planificar ese país es todos los proyectos que trae Pirulo en su alforja, en sus carpetas, y que ahora lo toman a chacota porque muchos se burlan, muchos que están viendo estos videos se están riendo de esto y dicen que este viejo está gaga y que en el ocaso de su vida tiene delirios, o sea, unos viejos se babean, otros usan pañales, otros están al lado del fogón así temblando, y otros viejos que todavía tienen algunos rollos en el carretel, utilizan la experiencia y lo que han aprendido y lo que han oído más de lo que han aprendido y explican esas cosas que muchos se ríen, pero otros saben que esto es una gran verdad.
Estas disertaciones no son para fomentar el tremendismo ni tratar de buscar réditos. Estas exhortaciones tienen un objetivo: despertar conciencia, que se comunique entre sí la población y que sepa que estamos frente a un problema enorme para empezar a pensar y empezar a estructurar y empezar a ordenarnos. Y si nosotros no tenemos voces que nos alerten, vamos a seguir durmiendo el sueño de los tiempos, como venimos ahora. Ahora lo único que está pensando el que está gobernando es ir a tocar timbres, y entonces sale como los bomberos a resolver problemas con el carro de bomberos, la autobomba, a apagar incendios, y cada día vamos a tener que apagar más incendios. Entonces se dan cuenta de que aquí no hay proyectos de ninguna especie, pero no hay proyectos en el gobierno y no hay proyectos en los nuestros. Cuidado. O sea, no es que los nuestros, los que nos representan o que a nosotros suponemos que nos representan, están iluminados, porque entregaron el gobierno y entregaron el poder hace apenas 8 meses. O sea que los nuestros también son tan ineptos como los que están ahora. A pesar de que el gobierno que estuvo hizo cosas maravillosas dentro de los límites que pudo hacerlo, porque no había estructura pensada ni diagramada hace 50 años, como dije antes. Entonces tuvo que venir a emparchar. Por eso Cristina y Kirchner no hicieron más cosas, porque agarraron esto todo hecho un desmadre, y entonces hubo que tapar agujeros, que salir a cubrir las emergencias. Bueno, ahora estamos en lo mismo y vamos a seguir en lo mismo. Y escuchen bien, lo más dramático de todo es que nadie habla de esto. Eso es lo que más te debe preocupar, que nadie habla del futuro. Y eso es una tragedia que tenemos nosotros los argentinos, porque los que se dicen que son nuestros dirigentes no hablan de esto. ¿Y sabes por qué no hablan? Porque no están preparados. No están preparados ni para conducir una calecita, porque si tienen que conducir una calecita, la chocan.